Desde hace tiempo, el Vaticano ha manifestado en múltiples ocasiones su rechazo hacia la veneración de la Santa Muerte, considerándola una desviación del cristianismo. A pesar de su popularidad en diversas regiones, especialmente en México y entre comunidades migrantes, la Iglesia Católica ha sido firme en su postura contra este culto. A continuación, te mostraremos 7 cosas que el Vaticano y la Santa Muerte no quieren que sepas. Punto número 1. La Santa Muerte no es reconocida oficialmente por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha mantenido una postura firme en contra de la veneración de la Santa Muerte, pues la considera una manifestación de sincretismo religioso que no se ajusta a la doctrina oficial del cristianismo. Aunque la Santa Muerte ha crecido en popularidad en las últimas décadas, especialmente en México y algunas regiones de América Latina, su culto no está formalmente reconocido por la Iglesia, que ve en él una desviación de la verdadera fe católica. El crecimiento del culto a la Santa Muerte en estos últimos años ha sido, en parte, una respuesta a las necesidades de protección y justicia de personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, violencia o marginalidad social. En muchos casos, estos fieles buscan en la Santa Muerte una figura accesible, que no juzga y que ofrece consuelo, especialmente en situaciones de vida o muerte. Esto contrasta con la imagen tradicional de un Dios católico, que en algunos casos puede percibirse como lejano o inaccesible. Aunque la Santa Muerte es considerada por muchos como una figura protectora, la Iglesia Católica sostiene que venerar a la Santa Muerte implica venerar a una muerte en lugar de buscar consuelo y guía en la vida de Jesucristo, quien es visto como el camino hacia la salvación y la vida eterna. Este punto de vista está basado en la creencia católica de que solo Dios y los santos canonizados pueden ser intercesores entre los fieles y el reino celestial. La Santa Muerte, al no ser reconocida como un santo por la Iglesia, no se ajusta a esta estructura de veneración. El culto a la Santa Muerte se ha alimentado de prácticas y creencias populares, fusionando elementos de la tradición indígena, el catolicismo popular y, en algunos casos, rituales prehispánicos que giran en torno a la muerte. A través de este sincretismo, los devotos logran crear un sistema de creencias que les permite conectar con lo divino de una manera personal y, en muchos casos, sin los intermediarios tradicionales como los sacerdotes o la misma Iglesia. Los altares dedicados a la Santa Muerte pueden incluir imágenes de la figura esquelética que la representa, así como velas, ofrendas y oraciones específicas que buscan obtener favores o protección. Por otro lado, algunos analistas han sugerido que la popularidad de la Santa Muerte está relacionada también con la crisis de credibilidad que ha afectado a la Iglesia Católica en las últimas décadas. La falta de respuesta efectiva ante problemas sociales y económicos que afectan a muchos creyentes, como la violencia, el narcotráfico, la pobreza y la inseguridad, ha llevado a algunos a buscar en la Santa Muerte una figura más comprensiva y adaptada a las realidades contemporáneas. La imagen de la Santa Muerte, en su apariencia de esqueleto que no discrimina, representa para muchos la universalidad de la muerte y la inevitabilidad de la misma, lo que hace que se perciba como una figura más cercana a la experiencia humana cotidiana que un Dios distante y trascendente. A pesar de su rechazo oficial, la devoción a la Santa Muerte ha continuado en ascenso. Esta situación se ha visto acompañada de un fenómeno de catolización del culto, en el que muchos de sus devotos le otorgan características y elementos comunes a las creencias católicas. Por ejemplo, la Santa Muerte es invocada a través de oraciones que recuerdan las letanías y rezos tradicionales del catolicismo, como el Padre Nuestro, aunque con variaciones. Los altares dedicados a la Santa Muerte, en muchos casos, están decorados con imágenes de santos católicos o incluso con figuras de la Virgen de Guadalupe, lo que evidencia el fuerte sincretismo presente en este culto. Una de las razones que la Iglesia Católica utiliza para condenar la veneración de la Santa Muerte
tiene que ver con su simbolismo y con el temor de que los fieles no comprendan completamente el mensaje cristiano en torno a la muerte. Para el catolicismo, la muerte no es el final, sino la transición a la vida eterna junto a Dios. En este sentido, la veneración de la muerte como una deidad puede verse como una falta de comprensión sobre el propósito de la muerte en la vida cristiana. Además, la Iglesia ve el culto a la Santa Muerte como una forma de idolatría, ya que los fieles en su devoción le atribuyen poderes que solo deben ser dirigidos a Dios. El tema de la muerte en el catolicismo está indisolublemente ligado al concepto de la resurrección, mientras que el culto a la Santa Muerte enfatiza la muerte misma. El cristianismo enseña que la muerte es solo un paso hacia una vida eterna. Esta diferencia fundamental ha sido una de las piedras angulares de la crítica de la Iglesia Católica hacia el culto a la Santa Muerte. Según la doctrina católica, venerar la muerte directamente, en lugar de enfocarse en la vida eterna y en la salvación a través de Jesucristo, es visto como una desviación grave de la fe cristiana. Cabe señalar que, a pesar de la postura crítica de la Iglesia, algunos sacerdotes y miembros del clero, especialmente aquellos en áreas donde la devoción a la Santa Muerte es más común, han mostrado una postura más comprensiva, reconociendo la necesidad de las personas de encontrar consuelo y apoyo espiritual, aunque sugieren que ese consuelo debe encontrarse dentro de la enseñanza católica. Sin embargo, esta postura no es la norma dentro de la Iglesia, y la mayoría de los clérigos sigue oponiéndose fuertemente al culto de la Santa Muerte, llamándolo una forma de superstición. Por otro lado, algunos estudios sobre la religiosidad popular han observado que el culto a la Santa Muerte no es solo una cuestión de fe religiosa, sino también un fenómeno social y cultural que refleja las dificultades y la marginación de ciertos grupos. La adoración a la Santa Muerte se ha vinculado a contextos de violencia, narcotráfico y pobreza, ya que aquellos que sienten que el sistema social y político los ha dejado de lado, recurren a esta figura como una forma de obtener protección o justicia. En este sentido, la Santa Muerte se convierte en una figura que da sentido a un mundo aparentemente caótico y fuera de control, donde la muerte es vista no solo como un fin, sino como un medio para obtener poder y justicia. El crecimiento de la devoción a la Santa Muerte también ha sido influenciado por el desarraigo social que viven muchas personas, especialmente las que pertenecen a comunidades vulnerables. En muchos casos, la falta de apoyo por parte de las instituciones tradicionales ha hecho que busquen figuras alternativas de consuelo, y la Santa Muerte, como figura accesible y directa, se ha ganado el favor de aquellos que sienten que no tienen otros medios de protección o ayuda. Es importante señalar que, a pesar de la crítica oficial, el culto a la Santa Muerte no es necesariamente una religión organizada en el sentido tradicional. No existen templos o iglesias oficiales dedicadas exclusivamente a la Santa Muerte, y los seguidores del culto suelen organizarse de manera informal, con altares en sus hogares o grupos pequeños. Este tipo de estructura no jerárquica y descentralizada también contribuye a que la Iglesia no tenga un enfoque unificado sobre cómo tratar el fenómeno, y lo que predomina es un enfoque a nivel individual o comunitario. El culto a la Santa Muerte sigue siendo un tema controvertido, tanto dentro como fuera de las comunidades católicas. Mientras algunos consideran que esta veneración es una forma de devolverle a la muerte el respeto que merece en la cultura popular, otros lo ven como una manifestación peligrosa que desvirtuará el mensaje cristiano. Sin importar la postura que se adopte, la presencia de la Santa Muerte en la sociedad contemporánea sigue siendo un reflejo de las luchas y las tensiones dentro de una sociedad que busca encontrar un equilibrio entre la tradición religiosa y las nuevas formas de espiritualidad que emergen en tiempos de crisis. Punto número 2. La Santa Muerte es vista por algunos como un sincretismo religioso.
El concepto de sincretismo religioso es clave para entender el culto a la Santa Muerte, pues describe cómo diferentes tradiciones espirituales se combinan para formar una nueva expresión de fe. En este caso, la veneración de la Santa Muerte es una amalgama compleja de elementos del catolicismo, las religiones indígenas y, en algunos casos, influencias africanas. Este sincretismo no es casual ni accidental, sino que refleja una adaptación cultural y espiritual de diversas poblaciones que históricamente han vivido en contextos de marginación y exclusión. La Iglesia Católica, que tradicionalmente se ha mantenido rígida en cuanto a las prácticas de devoción permitidas, ve con desaprobación este tipo de combinaciones religiosas, ya que atentan contra la pureza de la fe católica. Uno de los aspectos más notables del sincretismo en torno a la Santa Muerte es la figura misma de la Santa Muerte, que en muchos casos toma prestados elementos tanto del cristianismo como de las creencias prehispánicas y de tradiciones africanas que llegaron a América con la esclavitud. En este sentido, la figura de la Santa Muerte no es una creación aislada, sino el resultado de un largo proceso de mestizaje religioso que se ha dado a lo largo de siglos. Este fenómeno es particularmente evidente en México y otras áreas de América Latina, donde las poblaciones indígenas ya poseían sus propias concepciones de la muerte y el más allá, las cuales fueron modificadas por el contacto con los colonizadores europeos y las imposiciones religiosas del catolicismo. Una de las características más visibles del sincretismo en torno a la Santa Muerte es la similitud de la imagen de la Santa Muerte con la de la Virgen de Guadalupe, la figura más venerada en el catolicismo mexicano. Ambos personajes, en sus representaciones más comunes, están asociados con la protección y la intercesión divina, pero la Santa Muerte, en su forma esquelética, ofrece una visión diferente de la muerte, mucho más directa y concreta, mientras que la Virgen de Guadalupe es vista como una madre amorosa y compasiva. Para algunos, la Santa Muerte no es simplemente una figura de muerte, sino una presencia divina que acompaña y da consuelo en la vida cotidiana, particularmente en tiempos de sufrimiento y violencia. En el contexto indígena, la relación con la muerte ha sido entendida de una manera muy distinta a la visión cristiana. Las culturas prehispánicas, como la mexica, tenían dioses y figuras relacionadas con la muerte, tales como Mictlantecutli, el dios mexica del inframundo. Esta conexión con la muerte no se percibía como algo negativo, sino como una parte integral del ciclo de la vida. La fusión de estas concepciones con el catolicismo y otras creencias indígenas es una de las razones por las cuales la Santa Muerte puede ser vista como una figura que integra distintos niveles de significados. La muerte como una realidad universal, la muerte como protección ante las adversidades de la vida, y la muerte como una transición espiritual hacia otro plano de existencia. Además de la Virgen de Guadalupe y los dioses indígenas, la Santa Muerte también ha absorbido influencias de las religiones africanas que llegaron al continente americano con la esclavitud. En algunas regiones, especialmente en el Caribe y en el sur de México, se pueden observar elementos africanos en las oraciones, rituales y prácticas dedicadas a la Santa Muerte. Estas influencias se manifiestan en los colores de las velas, las ofrendas específicas y en las oraciones utilizadas por los devotos. En este sentido, el culto a la Santa Muerte no solo es una mezcla entre lo católico y lo indígena, sino que también se ve enriquecido por prácticas africanas, lo que refleja la diversidad y complejidad de las raíces espirituales de la región. Para los devotos de la Santa Muerte, el sincretismo religioso es una herramienta poderosa que les permite conectar con lo divino de una manera más directa y personalizada. En lugar de seguir estrictas doctrinas religiosas, los creyentes encuentran en la Santa Muerte una figura que trasciende las fronteras de las religiones tradicionales, brindándoles un acceso más accesible a la espiritualidad.
Esta percepción de la Santa Muerte como una figura comprensiva y no jerárquica, que no juzga a los seres humanos por sus actos, es una de las razones por las cuales muchas personas que se sienten excluidas o marginalizadas por la Iglesia Católica recurren a ella en busca de consuelo. No obstante, el sincretismo que caracteriza el culto a la Santa Muerte es precisamente lo que más incomoda a la Iglesia Católica, pues la institución ve este fenómeno como una distorsión de la fe cristiana. El catolicismo sostiene que, para ser verdaderos creyentes, los fieles deben seguir las enseñanzas que provienen de la Biblia y del magisterio de la Iglesia, y cualquier desviación de estas enseñanzas se considera herética. El hecho de que los seguidores de la Santa Muerte empleen imágenes de la Virgen de Guadalupe, crucifijos y otros elementos católicos en sus altares no cambia el hecho de que, para la Iglesia, este tipo de veneración es incompatible con la fe cristiana. El concepto de sincretismo también implica una reinterpretación de los símbolos. Mientras que en el catolicismo la muerte es un tema tabú que se debe tratar con reverencia, la Santa Muerte se presenta de manera visible y tangible como una figura que es parte de la vida cotidiana. Para los devotos, la muerte no es solo un fin, sino un proceso que debe ser aceptado, entendido y, en muchos casos, invocado para obtener protección o justicia. Esta visión de la muerte es vista por la Iglesia Católica como una simplificación peligrosa de una realidad mucho más compleja y espiritual que debe ser entendida a través de los ojos de la fe en la vida eterna prometida por Jesucristo. El hecho de que la Santa Muerte se presente de manera tan accesible a los creyentes también tiene que ver con el contexto social en el que se ha desarrollado su culto. En muchas áreas, especialmente en regiones de alta violencia y pobreza, la Iglesia Católica no ha sido capaz de proporcionar respuestas satisfactorias a las necesidades espirituales de la gente. La Santa Muerte, al ser una figura no institucionalizada y más cercana a las personas, llena ese vacío espiritual y se convierte en una opción viable para aquellos que buscan respuestas rápidas y directas a sus problemas. En este sentido, el sincretismo de la Santa Muerte tiene un componente funcional, ya que permite a los devotos crear una espiritualidad personalizada que se adapta a las circunstancias de sus vidas. Sin embargo, este mismo sincretismo es lo que hace que la Iglesia Católica, en su doctrina oficial, considere la veneración de la Santa Muerte como una desviación peligrosa. Para el clero, la combinación de creencias ajenas al catolicismo dentro de una figura religiosa como la Santa Muerte confunde y desorienta a los fieles, alejándolos de lo que la Iglesia considera la verdadera enseñanza de Cristo. Además, el hecho de que la Santa Muerte sea una figura que no responde a las enseñanzas de la Iglesia hace que su culto sea, para muchos, un acto de rebelión religiosa que pone en peligro la unidad y la pureza de la fe católica. Así, el sincretismo que caracteriza al culto de la Santa Muerte no es solo una característica cultural, sino también una herramienta de resistencia frente a las estructuras religiosas tradicionales que muchos devotos sienten como ajenas o excluyentes. Para estos devotos, la Santa Muerte no es un reemplazo de Dios ni un desafío a la fe cristiana, sino una forma alternativa de conectar con lo divino, adaptada a las realidades sociales y espirituales de su vida cotidiana. Sin embargo, para la Iglesia, esta reinterpretación de la muerte y la divinidad es una amenaza a la integridad de las enseñanzas cristianas y una forma de superstición que debe ser combatida. Punto número 3. El culto a la Santa Muerte no está relacionado con el satanismo. La relación entre el culto a la Santa Muerte y el satanismo es un tema que ha sido objeto de malentendidos y estigmatización a lo largo del tiempo. En muchos casos, especialmente por parte de la Iglesia Católica y otros sectores religiosos, se ha asociado erróneamente la veneración de la Santa Muerte con el satanismo, debido a su relación con la muerte y su imagen esquelética. Sin embargo, para los seguidores de este culto, la Santa Muerte no tiene ninguna conexión con el mal o el satanismo.
sino que es vista como una figura de protección, consuelo y justicia. La percepción de la Santa Muerte como una figura oscura o malévola se encuentra principalmente en la interpretación negativa que se le da desde ciertos sectores religiosos. Pero para muchos devotos, la figura de la Santa Muerte es entendida de manera completamente distinta. Desde un punto de vista teológico, el satanismo implica la adoración explícita de Satanás, la encarnación del mal y la oposición directa a los principios fundamentales del cristianismo. Las prácticas satanistas, en su mayoría, se basan en la idea de rechazar las normas y enseñanzas del cristianismo, promoviendo la autonomía individual, el egoísmo y la transgresión de los valores tradicionales. La figura central en el satanismo es, por lo tanto, el propio Satanás o el diablo, y sus seguidores creen que éste representa el poder, la rebelión y la libertad frente a las normas impuestas por la religión cristiana. Por otro lado, la Santa Muerte no se asocia con ninguna de estas ideas, ni con la adoración de una figura maligna o demoníaca. En la mayoría de las interpretaciones del culto, la Santa Muerte es entendida como una manifestación de la muerte misma, una fuerza inevitable e imparcial que forma parte del ciclo natural de la vida. Su rol no es causar daño o promover el mal, sino acompañar a las personas en sus momentos de dolor, sufrimiento y transición. La Santa Muerte es vista por muchos como una figura que brinda consuelo, protección y justicia a aquellos que no encuentran ayuda en otros lugares. En este sentido, ella se convierte en una especie de guardián de aquellos que están en situaciones extremas, como los enfermos, los marginados o los que viven en contextos de violencia y peligro. El culto a la Santa Muerte tiene además una fuerte conexión con la justicia social. Para muchos de sus devotos, la Santa Muerte no es solo una figura que protege a los individuos en su vida personal, sino también una representación de la justicia que puede corregir desequilibrios sociales. En este contexto, la veneración de la Santa Muerte se ve como una forma de resistencia contra las injusticias que se viven a nivel social y económico. Esto contrasta con la imagen de Satanás, que en la teología cristiana representa el caos, el sufrimiento y la corrupción. En lugar de promover el mal o el pecado, la Santa Muerte es percibida por sus seguidores como una aliada en la lucha por la supervivencia, la protección y la justicia. Es importante mencionar que la Santa Muerte es una figura sincrética, es decir, que combina elementos de diferentes tradiciones religiosas. Muchos de sus devotos, especialmente en México y otras regiones de América Latina, la veneran en un contexto que mezcla creencias indígenas, africanas y católicas. Esta mezcla de tradiciones puede llevar a algunos a asociar erróneamente el culto a la Santa Muerte con prácticas oscuras o demoníacas. Sin embargo, para los fieles, la Santa Muerte no es un ser demoníaco, sino una figura con la que se puede establecer una relación personal de protección y ayuda, muy similar a la devoción que se tiene por otros santos en el catolicismo, aunque la diferencia radica en su representación como una figura esquelética y su asociación directa con la muerte. En algunos casos, la asociación del culto a la Santa Muerte con el satanismo también surge debido a la visibilidad del culto en contextos de violencia o criminalidad. Algunos grupos criminales han adoptado la figura de la Santa Muerte como un símbolo de poder y protección en sus actividades ilícitas. Esta relación con el crimen ha alimentado la percepción errónea de que la Santa Muerte es una figura asociada al mal o a prácticas demoníacas. Sin embargo, este fenómeno está relacionado más con el uso de la imagen de la Santa Muerte como un talismán de protección dentro de un contexto específico, más que con una verdadera creencia en que la Santa Muerte sea una fuerza oscura o demoníaca. Los seguidores comunes de la Santa Muerte, que no están involucrados en actividades ilícitas, no tienen ninguna intención de invocar el mal, sino que la ven como una protectora frente a los peligros de la vida. Por otro lado, la Santa Muerte es vista como una figura imparcial,
que no discrimina según el tipo de persona o las circunstancias de vida. Esto la hace una figura atractiva para aquellos que se sienten marginados, olvidados o abandonados por las instituciones tradicionales, como la iglesia, el gobierno o la sociedad en general. Personas que viven en situaciones extremas, como la pobreza, la violencia o la exclusión social, pueden encontrar en la Santa Muerte una figura con la que conectarse y pedir ayuda, sin que ésta los juzgue o los condene por su pasado o su situación actual. Esta accesibilidad y su carácter inclusivo son elementos clave que distinguen a la Santa Muerte de las figuras malignas asociadas con el satanismo, que se caracterizan por su enfoque en la transgresión y la corrupción. Es cierto que la Iglesia Católica, al no reconocer oficialmente el culto a la Santa Muerte, ha calificado esta devoción como herética. Sin embargo, este juicio está basado en una interpretación de la muerte como algo que debe ser comprendido solo dentro de un contexto cristiano, es decir, como una transición hacia la vida eterna. En la doctrina católica, la muerte es vista como un medio para alcanzar la resurrección a través de Jesucristo, y la veneración de la muerte en sí misma como una figura religiosa no se ajusta a la enseñanza cristiana tradicional. Para la Iglesia, venerar a la muerte o a una figura como la Santa Muerte podría interpretarse como una desviación del camino hacia la salvación, ya que se enfoca en el final de la vida en lugar de en la esperanza de la vida eterna. Sin embargo, los devotos de la Santa Muerte rechazan esta visión de la figura como algo negativo o dañino. Para ellos, la Santa Muerte es una representación de la muerte como un aspecto natural de la vida, que debe ser aceptada sin miedo. La veneración de la Santa Muerte no implica una glorificación del mal, sino un reconocimiento de la muerte como una realidad inevitable que todos deben enfrentar. La Santa Muerte, por lo tanto, es vista como una figura que ofrece consuelo ante la incertidumbre de la vida y la inevitabilidad de la muerte, no como un ente maligno que promueve la destrucción. Además, el culto a la Santa Muerte tiene aspectos de sincretismo religioso que son claramente distintos de los del satanismo. Mientras que el satanismo es una religión que pone énfasis en el individualismo, el rechazo de la moral tradicional y la exaltación de la figura de Satanás, la devoción a la Santa Muerte está profundamente vinculada a creencias de protección, justicia y equilibrio espiritual. Los seguidores de la Santa Muerte no buscan destruir o corromper el orden divino, sino buscar ayuda y apoyo frente a las dificultades de la vida. Para ellos, la Santa Muerte es una figura que puede ofrecerles guía y protección, especialmente en un mundo que a menudo se percibe como cruel e injusto. La percepción errónea de que la Santa Muerte está relacionada con el satanismo se debe en gran medida a los prejuicios y la falta de comprensión de lo que representa realmente esta figura para sus devotos. En lugar de ser una figura de maldad, la Santa Muerte es una figura de consuelo y protección que, a pesar de su aspecto esquelético, tiene un papel positivo en la vida de muchos de sus seguidores. Para ellos, venerar a la Santa Muerte no implica adorar al mal ni buscar el caos, sino simplemente aceptar la muerte como parte del ciclo de la vida y pedir protección y ayuda en los momentos de necesidad. Punto número 4. La Santa Muerte no está asociada con la violencia. La relación entre el culto a la Santa Muerte y la violencia es un tema que ha sido distorsionado y malinterpretado por la sociedad y los medios de comunicación debido a su vínculo con ciertos grupos criminales que se han apropiado de su imagen. Es importante aclarar que la Santa Muerte, como figura religiosa, no está asociada intrínsecamente con la violencia. En realidad, para la gran mayoría de los devotos, la Santa Muerte es una figura de protección, consuelo y justicia, que se venera principalmente en busca de alivio frente a situaciones difíciles de la vida, tales como la pobreza, el sufrimiento, la enfermedad o la violencia misma.
Los seguidores de la Santa Muerte no la ven como una figura que promueve el daño o la destrucción, sino como una presencia divina que ofrece apoyo en momentos de necesidad. El culto a la Santa Muerte ha crecido principalmente en regiones de México y América Latina, donde, en muchos casos, las condiciones sociales y económicas son desafiantes. La pobreza, la violencia, la corrupción y la inseguridad han marcado la vida de millones de personas, y muchas veces las instituciones tradicionales, incluidas las religiosas, no han podido brindar respuestas satisfactorias a las necesidades espirituales y emocionales de la población. Es en este contexto de desconfianza hacia las instituciones y en medio de un ambiente de violencia que la Santa Muerte ha encontrado su lugar como una figura accesible para quienes buscan una respuesta espiritual que los alivie en medio de la desesperación. Para muchos devotos, la Santa Muerte representa la justicia y el equilibrio en un mundo donde a menudo la ley y el orden son percibidos como inalcanzables o ineficaces. En este sentido, su devoción no está centrada en la violencia, sino en la búsqueda de protección y justicia. La figura de la Santa Muerte es vista como una deidad imparcial que no discrimina y que ofrece ayuda tanto a aquellos que han sido víctimas de la injusticia como a aquellos que buscan corregir situaciones difíciles o abusivas en sus vidas. De hecho, los seguidores de la Santa Muerte no solo la veneran como una figura que les ayuda a enfrentarse a la muerte, sino también como un símbolo de justicia frente a las adversidades cotidianas. El malentendido sobre la relación entre el culto a la Santa Muerte y la violencia se debe, en gran parte, a la visibilidad de la figura de la Santa Muerte en ciertos contextos sociales problemáticos. Algunos grupos criminales, en su búsqueda de protección o como parte de su simbología, han adoptado la imagen de la Santa Muerte. Este fenómeno ha sido amplificado por los medios de comunicación, lo que ha llevado a la percepción errónea de que la figura está asociada con el crimen o la violencia. Sin embargo, esta apropiación de la Santa Muerte por parte de ciertos grupos no refleja el verdadero propósito de la devoción hacia ella. La relación de algunos criminales con la Santa Muerte es más un uso instrumental de su imagen como talismán de protección o como símbolo de poder dentro de un contexto de violencia estructural que un reflejo de las enseñanzas o la intención original del culto. La mayoría de los devotos de la Santa Muerte no están involucrados en actividades criminales y, por el contrario, buscan en ella apoyo en su vida diaria, especialmente en circunstancias difíciles. La devoción a la Santa Muerte se practica en muchos casos como un acto de resistencia frente a un sistema que los ha dejado desprotegidos, ya sea en términos sociales, económicos o incluso espirituales. La figura de la Santa Muerte, con su imagen esquelética, se presenta como una figura de fuerza, resiliencia y protección ante los peligros de la vida. Para los creyentes, no es una representación de la violencia, sino de la capacidad de enfrentar y sobrevivir a la violencia que forma parte de su realidad diaria. En este sentido, la violencia que a veces se asocia con el culto a la Santa Muerte está más relacionada con el contexto social en el que se manifiesta este culto que con la religión misma. Las regiones donde la Santa Muerte es más venerada suelen ser lugares de alta violencia, donde las instituciones estatales, incluido el sistema judicial, han fallado en brindar protección o justicia a la población. En estos contextos, la devoción a la Santa Muerte se convierte en una forma de resistencia y una forma de lidiar con el sufrimiento que proviene de la violencia estructural, más que en una incitación a la violencia. Además, es relevante destacar que la Santa Muerte, al ser una figura sincrética, tiene una fuerte conexión con las tradiciones indígenas y africanas, las cuales consideran a la muerte como una parte natural e inevitable del ciclo de la vida. En muchas culturas prehispánicas, la muerte no se veía como un castigo o como algo negativo,
sino como una transición hacia otro plano de existencia. Así, la Santa Muerte representa no solo el final de la vida, sino también la posibilidad de encontrar paz y protección en la muerte misma. Esta visión no tiene nada que ver con la violencia o el sufrimiento innecesario, sino con una aceptación profunda de la muerte como un proceso natural e inevitable que no debe ser temido. Por otro lado, la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas han sido rápidas en condenar el culto a la Santa Muerte, viéndolo como una práctica herética que contraviene las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, este rechazo a la Santa Muerte generalmente no se basa en una crítica a la violencia en torno a su culto, sino en una condena de la figura misma como ajena al dogma cristiano. La Iglesia, que se opone a cualquier tipo de veneración que no esté vinculada a sus propios ritos y enseñanzas, ha acusado a la devoción a la Santa Muerte de ser una forma de idolatría. Sin embargo, como hemos mencionado, para los seguidores de la Santa Muerte, ella no es una figura que incite al mal, sino una presencia protectora que los acompaña en sus momentos de mayor vulnerabilidad. El hecho de que algunos grupos criminales se adhieran a esta figura no cambia la esencia del culto en sí. La Santa Muerte, para la gran mayoría de sus devotos, es una deidad que representa la protección frente a la adversidad y no un símbolo de violencia o maldad. El culto se extiende principalmente entre personas que buscan consuelo y justicia, ya sea en situaciones de abuso, inseguridad o pobreza. La violencia que se asocia con este culto es, en muchos casos, una consecuencia indirecta de las circunstancias sociales de quienes lo practican, y no una promoción directa de la violencia misma. Es fundamental también señalar que, en muchas ocasiones, las personas que veneran a la Santa Muerte lo hacen porque sienten que la muerte misma, representada por ella, es una figura más comprensiva que la institucionalidad religiosa. La Santa Muerte es vista por muchos como una entidad que no discrimina ni juzga, una que ofrece un refugio frente al dolor, el sufrimiento y la violencia que caracteriza la vida en muchas comunidades marginadas. Así, la violencia relacionada con el culto es, en gran medida, el resultado de una serie de factores sociales y culturales, y no una característica inherente a la devoción hacia la Santa Muerte. La Santa Muerte, en resumen, es una figura que, para sus seguidores, representa la protección, la justicia y la ayuda en momentos de necesidad. La violencia que se asocia con ella, a menudo utilizada por ciertos grupos marginales o criminales, está más vinculada a los contextos de exclusión y desigualdad social que a las enseñanzas o prácticas del culto. La devoción a la Santa Muerte no está basada en la violencia ni en la maldad, sino en la necesidad de consuelo y ayuda en un mundo donde las instituciones tradicionales no siempre pueden ofrecer respuestas satisfactorias. Punto número 5. La veneración de la Santa Muerte es privada. La veneración de la Santa Muerte se caracteriza por su naturaleza profundamente personal y privada, un rasgo que la diferencia de muchas otras religiones que incluyen congregaciones masivas y rituales públicos. A pesar de su creciente popularidad, el culto a la Santa Muerte generalmente no se manifiesta en grandes eventos públicos ni en celebraciones masivas. En lugar de eso, la devoción a esta figura se lleva a cabo principalmente en espacios íntimos, como los hogares de los creyentes, donde muchos erigen altares personales y realizan ofrendas en privado, buscando una conexión directa y personal con la Santa Muerte. Este carácter privado del culto puede explicarse por varias razones. En primer lugar, la veneración de la Santa Muerte no es reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, que tiene una postura crítica hacia el culto, viéndolo como una práctica herética. Debido a esta desaprobación, muchos de los devotos prefieren mantener su adoración a la Santa Muerte en la esfera privada, fuera del alcance de las críticas religiosas y sociales.
La discreción también puede ser una forma de evitar el estigma que a menudo se asocia con la figura de la Santa Muerte, cuya imagen es frecuentemente malinterpretada por aquellos que no están familiarizados con el culto. La devoción personal a la Santa Muerte se lleva a cabo de manera cotidiana, a través de pequeños rituales que se realizan en la intimidad del hogar, en la soledad de un altar o un espacio dedicado a su veneración. Este altar, que puede incluir velas, flores, incienso, imágenes y objetos que simbolizan diferentes aspectos de la vida y la muerte, es un lugar donde los devotos pueden hacer sus peticiones, oraciones o agradecimientos. Estos altares se convierten en puntos de contacto con la Santa Muerte, un espacio sagrado donde los fieles buscan consuelo, protección, ayuda o justicia en sus vidas cotidianas. La relación con la Santa Muerte se da en un contexto de mucha intimidad, lo que permite a los devotos sentir que están teniendo un contacto directo con la divinidad, sin la necesidad de intermediarios o rituales públicos. Otro aspecto importante de la veneración privada de la Santa Muerte es la flexibilidad y la individualidad del culto. Los rituales y las ofrendas pueden variar significativamente de un devoto a otro, dependiendo de sus necesidades, circunstancias o interpretaciones personales de la figura de la Santa Muerte. No existen normas estrictas ni rituales centralizados en el culto, lo que permite una gran libertad para que los seguidores adapten la práctica religiosa a sus propias vidas. Esto hace que la veneración de la Santa Muerte sea muy diversa, ya que cada persona puede crear su propia relación con la figura, basándose en sus creencias, experiencias y deseos específicos. A diferencia de otras religiones, en las que los feligreses se agrupan para realizar ceremonias litúrgicas o servicios religiosos públicos, el culto a la Santa Muerte suele ser una práctica individualista, centrada en la privacidad y en la necesidad personal de los devotos. Sin embargo, esto no significa que no existan comunidades de creyentes. A veces, en algunos sectores de la sociedad, pueden organizarse pequeñas reuniones o encuentros en los que se comparten oraciones y rituales, pero estos son generalmente de carácter privado y no de gran escala. El énfasis está en la conexión personal con la Santa Muerte, y los seguidores suelen buscar un espacio seguro donde puedan expresar sus peticiones y necesidades sin ser juzgados ni observados por la sociedad. Además, la naturaleza privada del culto a la Santa Muerte se debe en parte a la simbología misma de la muerte. La muerte como concepto está muy vinculada con lo personal e íntimo. Cada individuo tiene una relación única con la muerte, ya sea por la muerte de un ser querido, por enfrentar la propia mortalidad o por el deseo de protegerse de la violencia que azota a muchas regiones. La Santa Muerte se presenta como una figura que entiende esas experiencias y ofrece consuelo y protección de manera individualizada. Esta conexión íntima es un pilar fundamental de su culto, lo que hace que cada altar y cada ofrenda sean profundamente personales, ya que representan la relación única entre el devoto y la Santa Muerte. En este sentido, la veneración de la Santa Muerte no busca necesariamente una comunidad de fieles ni una estructura organizativa centralizada, como sucede en otras religiones. Más bien, se basa en una red de relaciones individuales y privadas, en las cuales cada devoto cultiva su propia conexión con la Santa Muerte. Esto implica que, a diferencia de las iglesias tradicionales, donde el colectivo y la comunidad son esenciales para la práctica religiosa, el culto a la Santa Muerte no requiere de un espacio público ni de un líder espiritual central. Cada persona es responsable de su propia devoción y tiene el poder de definir cómo llevar a cabo su adoración. Este enfoque privado también implica que el culto a la Santa Muerte no está sujeto a las mismas estructuras jerárquicas que otras religiones organizadas, como la Iglesia Católica. No hay clérigos o sacerdotes específicos que guíen a los seguidores en sus prácticas. En lugar de ello, el devoto es su propio guía espiritual,
lo que aumenta la flexibilidad del culto y su accesibilidad. Esto permite que las personas en diversas circunstancias, especialmente aquellas que se sienten desconectadas de las religiones tradicionales o que enfrentan situaciones difíciles, puedan recurrir a la Santa Muerte como un medio para encontrar consuelo, protección y ayuda. Cabe destacar que la naturaleza privada del culto a la Santa Muerte también puede estar influenciada por el contexto cultural y social en el que se practica. En muchos casos, las comunidades que veneran a la Santa Muerte están expuestas a altos niveles de violencia, discriminación o marginación. La discreción al practicar esta devoción permite que los seguidores eviten conflictos con las autoridades, la iglesia o incluso con otros sectores de la sociedad que puedan ver el culto con desconfianza. La privatización de la veneración de la Santa Muerte, por lo tanto, se convierte en una forma de protegerse tanto de las amenazas externas como de los juicios sociales. Aunque la Santa Muerte no tiene una estructura oficial, existen algunas figuras o personas dentro de las comunidades que practican el culto que pueden ser vistas como líderes informales o guías espirituales. Estos líderes no tienen un rol de autoridad formal, sino que son individuos que han acumulado experiencia o conocimiento sobre el culto y son respetados dentro de sus comunidades. Sin embargo, incluso estos líderes no son responsables de organizar rituales masivos ni de crear dogmas o normas para el culto. En lugar de eso, su papel se limita a ofrecer orientación a aquellos devotos que buscan consejos o apoyo en su práctica religiosa privada. El culto a la Santa Muerte, en su mayoría, se adapta a las necesidades y deseos de cada devoto. Esta flexibilidad y libertad en la forma en que se lleva a cabo la veneración, junto con la práctica privada, son características clave de la devoción hacia la Santa Muerte. La figura de la Santa Muerte se mantiene, por tanto, como un símbolo de protección, justicia y consuelo, sin la necesidad de una gran estructura religiosa ni de rituales públicos, lo que le da una naturaleza única y profundamente personal dentro del panorama religioso de América Latina y más allá. Punto número 6. La Santa Muerte representa una figura universal. La figura de la Santa Muerte ha adquirido con el paso del tiempo una relevancia que va más allá de su reconocimiento en los círculos tradicionales de las religiones establecidas. Aunque a menudo se la ve como un culto marginal debido a su falta de reconocimiento oficial por parte de instituciones religiosas como la Iglesia Católica, la Santa Muerte es vista por sus devotos como una representación universal, trascendiendo las barreras sociales, económicas y morales. A lo largo de su evolución, la Santa Muerte se ha consolidado no solo como una figura protectora, sino como un símbolo de la inevitabilidad del ciclo de la vida y la muerte, un principio que afecta a todos los seres humanos, sin distinción de clase social, credo o comportamiento moral. La Santa Muerte, con su representación esquelética y su faceta de Madre Muerte, es interpretada por muchos como una figura inclusiva que no discrimina a nadie. A diferencia de otras figuras religiosas, que pueden estar asociadas con normas de conducta específicas o códigos morales estrictos, la Santa Muerte se presenta como una fuerza imparcial que acoge a todos por igual. Esto se refleja en la devoción de personas de diferentes orígenes y estratos sociales que la veneran no solo en busca de protección, sino también como una figura que les ofrece consuelo en momentos de desesperación, inseguridad o sufrimiento. La Santa Muerte no hace distinciones entre ricos o pobres, santos o pecadores. Su mensaje es claro: todos están bajo su amparo, independientemente de su pasado o presente. Este aspecto universal de la Santa Muerte se puede entender en parte a través de su conexión con la muerte misma, un fenómeno que afecta a todos los seres humanos por igual. La muerte, como el ciclo natural de la vida, es un proceso que no discrimina.
No importa cuánto poder, riqueza o estatus social se tenga, la muerte es una certeza que todos debemos enfrentar. De esta manera, la Santa Muerte se convierte en una representación de la inevitabilidad de este ciclo, un recordatorio de que la muerte es un fenómeno común para toda la humanidad, más allá de cualquier diferencia social o moral. La devoción a la Santa Muerte, entonces, se entiende como un acto de aceptación y reconciliación con este ciclo natural, una forma de rendir homenaje a la muerte como parte esencial de la existencia. La Santa Muerte, en este sentido, es una fuerza que acompaña a los seres humanos a lo largo de sus vidas, sin importar su posición en la sociedad. Para aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad, marginación o sufrimiento, la Santa Muerte puede representar una figura de consuelo y esperanza. En muchas regiones de México y América Latina, donde la pobreza, la violencia y la inseguridad son realidades cotidianas, la Santa Muerte ofrece un refugio ante la dureza de la vida. No discrimina a quienes buscan su protección o consuelo, ya sea una persona en la extrema pobreza, un criminal, un trabajador o un miembro de la clase alta. Esta imparcialidad es lo que le ha conferido su carácter universal, pues sus seguidores creen que está dispuesta a ayudar a cualquiera que la invoque con fe, sin importar sus circunstancias o decisiones pasadas. El culto a la Santa Muerte también se ha extendido más allá de las fronteras de México, convirtiéndose en una figura venerada por personas de diversas nacionalidades, credos y orígenes. Esto refuerza su naturaleza universal, pues su mensaje de aceptación y protección ha resonado con personas de diferentes culturas y contextos sociales. En países de América Central, Estados Unidos y otras partes del mundo, la Santa Muerte ha ganado seguidores que, al igual que en México, buscan en ella una respuesta a las dificultades que enfrentan en sus vidas. Este fenómeno de expansión global muestra que la figura de la Santa Muerte no es solo un símbolo de un culto marginal en una región específica, sino una representación universal que trasciende fronteras. La Santa Muerte también es vista por sus devotos como una figura que ofrece justicia y equidad. En muchas sociedades, especialmente aquellas que atraviesan altos niveles de violencia e injusticia, la figura de la Santa Muerte es percibida como una deidad que no está influenciada por las normas humanas ni por los sistemas de poder que gobiernan la vida diaria. Para los seguidores, ella es un agente de justicia que no toma en cuenta las jerarquías sociales o los prejuicios humanos. Esto la convierte en una figura atractiva para aquellos que se sienten oprimidos o marginados por la sociedad, pues la Santa Muerte representa una forma de justicia que está por encima de los juicios humanos y a menudo ofrece consuelo a aquellos que han sufrido de manera injusta. En este contexto, la Santa Muerte se convierte en una figura de resistencia, especialmente en sociedades donde el sistema judicial o los mecanismos de protección no garantizan seguridad ni justicia para todos. Para muchos de sus seguidores, la Santa Muerte es una defensora que lucha por los que no pueden encontrar ayuda en otros lugares. Es una figura que, a diferencia de otras entidades religiosas que pueden estar vinculadas a jerarquías de poder y normas estrictas, es accesible a todos, y su ayuda no depende de la posición social ni de la moralidad de quienes la veneran. Esta característica la convierte en una figura profundamente democrática, en el sentido de que su protección está disponible para cualquiera, sin exclusión. A pesar de que el culto a la Santa Muerte ha sido interpretado por algunos como una respuesta al desorden y la falta de apoyo institucional, también es importante resaltar que la Santa Muerte, para muchos, representa una figura de amor y compasión. Su rol como Madre de la Muerte se aleja de cualquier noción de maldad o sufrimiento innecesario. En lugar de ser una figura de terror, la Santa Muerte es vista como una entidad que guía a las personas hacia la muerte de una manera serena y comprensiva. Esto la convierte en una deidad que no se limita solo a la muerte física,
sino que también simboliza la transición, el ciclo de la vida y la liberación del sufrimiento. La creencia de que la Santa Muerte representa un principio universal de la vida y la muerte también se refleja en la manera en que sus seguidores celebran el Día de Muertos, una festividad profundamente arraigada en la cultura mexicana y que, a lo largo de los siglos, ha fusionado elementos indígenas con tradiciones católicas. La Santa Muerte se presenta en muchos de estos altares como parte del ciclo de la vida, en la que la muerte es celebrada y respetada como una parte esencial de la existencia humana. Al igual que las ofrendas de Día de Muertos, donde los familiares honran a sus seres queridos fallecidos, los devotos de la Santa Muerte ofrecen rituales y oraciones a la figura de la muerte como un recordatorio de la vida y la muerte como un todo inseparable. Este vínculo entre vida y muerte no se limita a una creencia religiosa, sino que también tiene profundas raíces en las cosmovisiones indígenas, africanas y de otros pueblos originarios, que ven la muerte no como un final, sino como una transformación. La Santa Muerte es vista como un puente entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y su papel no se limita a la protección en la vida, sino también a la transición hacia la muerte, guiando a sus seguidores a través de este proceso natural. Así, la veneración de la Santa Muerte representa una aceptación profunda de la naturaleza universal de la muerte, un fenómeno que no distingue entre clases sociales, géneros, etnias ni morales, sino que afecta a todos los seres humanos por igual. De esta manera, la Santa Muerte se erige como un símbolo poderoso de universalidad, una figura que se ajusta a las creencias y las circunstancias de todos, sin importar sus orígenes o situaciones personales. Su mensaje es claro: la vida y la muerte son una sola unidad que une a todos los seres humanos, y ella, como Madre de la Muerte, acompaña a todos a lo largo de este viaje inevitable. La Santa Muerte, por lo tanto, representa mucho más que una figura marginal. Es un símbolo profundo de la vida misma, en toda su complejidad y universalidad. Punto número 7. Hay diferentes interpretaciones sobre su imagen. La imagen de la Santa Muerte es sumamente versátil y se presenta de diversas maneras según las tradiciones, la cultura local y las necesidades personales de sus devotos. Esta flexibilidad en la representación visual es una de las características más distintivas del culto y puede generar confusión entre aquellos que no están familiarizados con ella. A pesar de las diferencias en la forma en que es retratada, todos los seguidores coinciden en que la Santa Muerte es una figura poderosa, protectora y vinculada al ciclo inevitable de la vida y la muerte. Pero los elementos que la componen pueden variar dependiendo de la intención del devoto, de los ritos específicos o de la simbología que se desea invocar. Una de las representaciones más comunes de la Santa Muerte es la de una calavera, un símbolo claro de la muerte que está arraigado en muchas culturas, especialmente en México, donde la muerte es tratada con respeto y en muchas ocasiones es celebrada, como en el Día de Muertos. Esta representación de calavera es frecuentemente vestida con túnicas o ropas tradicionales, y la figura puede sostener en sus manos diversos objetos que tienen un profundo simbolismo, como una guadaña, una balanza o un rosario. La calavera es una figura que resalta la inevitabilidad de la muerte y la fragilidad humana, pero al mismo tiempo transmite una sensación de serenidad y paz, pues se asocia con la idea de la muerte como una transición natural y no como un evento temido. Sin embargo, además de la calavera, la Santa Muerte también es representada como una figura esquelética, que es una imagen más completa y detallada del cuerpo humano despojado de la carne, mostrando únicamente los huesos. Esta representación refuerza la idea de que la muerte es un proceso que afecta a todos por igual, sin importar el estado físico de una persona o su posición social. Al igual que con la calavera, la figura esquelética puede ser vestida con ropas de diferentes colores que tienen significados específicos para los devotos.
La esquelética figura puede tener la guadaña o la balanza, elementos que refuerzan su rol como juez y guía en la transición de la vida a la muerte. Otra de las representaciones más comunes es la de la Santa Muerte como una mujer, una figura más humana que presenta una visión de la muerte menos aterradora y más cercana. Esta mujer puede ser mostrada con túnicas largas, a menudo de colores diversos, que tienen significados simbólicos. Estos colores, aunque varían según las tradiciones locales y las peticiones individuales, suelen estar asociados con diferentes aspectos de la vida humana. Por ejemplo, el color blanco representa la pureza, la salud y la protección. El rojo está relacionado con el amor, la pasión y la fertilidad. El verde simboliza la esperanza, la prosperidad y el dinero. El morado está vinculado a la protección espiritual y la justicia. Y el negro, que es probablemente el color más conocido, representa la muerte misma, pero también la protección frente a las energías negativas y la liberación del sufrimiento. El uso de estos colores, junto con los diferentes símbolos y representaciones de la Santa Muerte, permite que cada devoto adapte la imagen de la figura según sus necesidades y deseos. Por ejemplo, alguien que busca ayuda en cuestiones de salud o curación podría rendir homenaje a la Santa Muerte, representada con una túnica blanca, mientras que alguien que necesite ayuda para resolver problemas económicos o de trabajo podría preferir una representación con una túnica verde o dorada. La Santa Muerte, al ser tan flexible en su representación, ofrece un amplio espectro de posibilidades para los devotos, lo que la convierte en una figura accesible para todos, sin importar sus circunstancias o peticiones. La diversidad de representaciones también está influenciada por el contexto cultural en el que se venera la Santa Muerte. En regiones de México, donde el culto tiene una profunda conexión con las tradiciones indígenas y la cosmovisión de la muerte, la Santa Muerte se representa de maneras que reflejan la forma en que la muerte es entendida como un componente natural de la existencia. Las representaciones de la Santa Muerte pueden integrar elementos de la cultura prehispánica, como las calaveras de azúcar y los colores brillantes, que tienen una fuerte carga simbólica de celebración y respeto hacia los muertos. Sin embargo, en otros lugares, como en Estados Unidos o Centroamérica, la Santa Muerte puede ser vista de manera más sombría o religiosa, con una figura más solemne y una presencia más vinculada al miedo a la muerte o a la necesidad de protección. El uso de la Santa Muerte en el culto también refleja un deseo de los seguidores de dotar de significado a sus propias vidas. Cada imagen de la Santa Muerte tiene la capacidad de conectarse de manera simbólica con las luchas personales de los devotos. Por ejemplo, una persona que ha sufrido una gran pérdida o enfrenta momentos de angustia podría encontrar consuelo al ver la Santa Muerte representada de una manera que resuene con su dolor o necesidad de sanación. La imagen de la Santa Muerte, al ser una figura tan multifacética, se adapta de manera casi intuitiva a las emociones, situaciones y deseos de los creyentes. Además de la imagen de la Santa Muerte en sus diversas formas, también se debe destacar el simbolismo de los objetos que suelen acompañarla. La guadaña, por ejemplo, es uno de los más emblemáticos y representa la acción de cortar, de cegar vidas, un símbolo de la muerte que actúa de manera directa e imparcial. La balanza, por otro lado, se asocia con la justicia, lo que refuerza la idea de que la Santa Muerte no es una figura cruel, sino una fuerza de equilibrio que mide las acciones de las personas y ofrece un juicio justo. Estos elementos también son cambiantes según las necesidades del devoto, quienes pueden elegir representaciones de la Santa Muerte con diferentes objetos dependiendo de su solicitud. A veces, la figura puede ser adornada con ofrendas específicas como flores, velas, dinero, objetos personales, que personalizan aún más el culto y lo adaptan a las circunstancias únicas de cada seguidor. Es importante señalar que la pluralidad en la representación de la Santa Muerte puede resultar en confusión para aquellos que no están familiarizados con el culto.
Para los observadores externos, las diferentes imágenes de la Santa Muerte pueden generar interpretaciones erróneas, como la idea de que existe un culto fragmentado o que la figura es inestable. Sin embargo, para los devotos, esta flexibilidad en la representación de la Santa Muerte es en realidad un reflejo de su capacidad de adaptarse a las múltiples facetas de la vida humana. Es una figura que se moldea según las necesidades de aquellos que la veneran, un símbolo de la muerte, pero también de la vida, la protección, la justicia y la esperanza. Por lo tanto, la diversidad en su imagen no es un signo de contradicción, sino una demostración de su carácter universal y accesible que abarca todos los aspectos de la existencia humana. Si este contenido te ha tocado, no dejes pasar la oportunidad de seguir explorando más. Dale like, comparte y activa la campanita para recibir más contenido. No te lo pierdas.